tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 5 de octubre del año 2015, y el primer tema de nuestro programa será precisamente Siria, cómo está la situación en ese país, cómo se ha reconfigurado ese conflicto después de iniciados los bombardeos de la coalición liderada por Rusia. Repito, ese es nuestro primer tema y tenemos como invitada a la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales acá en la Mesa Redonda. Tendremos también la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y estaremos analizando en los últimos minutos de nuestro programa la situación en España debido a las intenciones soberanistas, a los planes soberanistas en Cataluña. Esas son nuestras propuestas, por favor, quédese con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Ayer, domingo, hubo elecciones parlamentarias en Portugal y estos han sido los resultados. La coalición de centro-derecha gana en votos y escaños, pero no alcanza la mayoría absoluta en un parlamento en el que la izquierda es mayoría. Los conservadores están abocados a buscar acuerdos con el Partido Socialista, que es la segunda fuerza más votada. Entre los dos acaparan el 70% de los votos. El presidente Cavaco Silva arranca mañana la ronda de contactos con los partidos. A las 6 recibirá a Passos Coelho, al que con toda probabilidad encargará la formación del nuevo gobierno. Los socialistas se reúnen mañana para analizar los resultados. Algunas voces críticas piden la cabeza del secretario general, Antonio Costa, que va a convocar un congreso extraordinario para definir el liderazgo y la estrategia a seguir por el partido. A su izquierda, dos formaciones reforzadas por las urnas, comunistas y sobre todo Bloque de Esquerda, tentan a los socialistas para sumar fuerzas e impedir que la derecha gobierne. Bueno, y solamente para aportar, creo que un elemento importante de estas elecciones, una publicación de Telesur asegura que la abstención en las elecciones legislativas de Portugal celebradas este domingo llegó a 43%, siendo la mayor en 40 años de historia. Así lo afirmó el periodista Bruno Carlos Amaral en un programa de esta cadena latinoamericana. Amaral de Carvalho sostuvo que uno de los factores claves de ese abstencionismo se debe al ataque mediático contra los partidos de izquierda, los cuales manifestaron una posición contra la troika, hecho que significa una mayor política de austeridad. Un elemento me parece muy importante para analizar lo que ha sucedido este domingo en Portugal. Conocida ya nuestra noticia del día, vamos a nuestro primer tema en nuestra Mesa Redonda. La agencia rusa de noticias RT calificó la jornada de hoy como lunes negro para el Estado Islámico debido a la destrucción de una base que ocultaba a varios jerarcas terroristas, 2 depósitos de municiones y un grupo de edificios que albergaban mandos militares del Estado Islámico en 15 misiones de combate aéreo. Mientras tanto, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Korachenkov, dio a conocer este domingo el ataque a 10 instalaciones y un saldo de 20 tanques y 10 vehículos de combate enemigos abatidos, sembrando el pánico entre los yihadistas. Según la cadena RIA Novosti, el ministro sirio de Información Omran al-Soubi calificó de ineficaces las acciones de la coalición encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. Al-Soubi defendió las operaciones militares rusas de los ataques mediáticos de Occidente, señalando que utilizan información falsa para jugar con el tema de la población civil y amenazar a Rusia. En medio de las críticas lanzadas por varios países y medios que cuestionan los objetivos del Kremlin, Moscú se esfuerza por difundir toda la información sobre sus operaciones, divulgando los detalles de sus objetivos militares. Rafael Pérez Oquendo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un tema ya conocido en las noticias, Rusia decide entrar a este conflicto y creo que la primera pregunta puede ser, María Elena, ¿por qué? ¿En qué contexto Rusia da este paso? Sí, bueno, yo te decía que qué triste que nos pongamos alegres, porque pensamos que con más bombas se va a lograr la paz. Este es un problema global que es el que más nos reta a la humanidad, la relación guerra-paz. Quería decir además que con esta acción de Rusia, y lo vamos tal vez a ver al final, las contradicciones geopolíticas y la geopolítica internacional tiene su centro hoy en Siria. Hoy lo hablaba con un compañero mío, con Casals, y él me decía, está allí
más allá de otros lugares, de otros componentes, de otras contradicciones. ¿Por qué? Porque en Siria había una coalición dirigida por Estados Unidos, donde una serie de países de la región, vamos a decirle potencias regionales, participan. Y de otra parte estaba Siria con otros aliados de la región, esto hay que verlo en varios niveles, y con el apoyo desde el inicio de Rusia. Ahora, ¿en qué contexto entra Rusia? Yo creo que Rusia ha sido consecuente con su política. Fíjate, aunque haya utilizado ahora las armas. Este país lleva en guerra desde el año 2011. Entre el 2012 y el 2014 hubo un enfrentamiento, vamos a decir así, en la política rusa con respecto al líder de la coalición en Siria, que es Estados Unidos. Hubo un momento entre el 12 y el 14 que se llegó a Ginebra 1, lo analizamos aquí, o sea, la línea diplomática, que fue por la que Rusia siempre estuvo, se impuso en ese momento, pero no se cumplimentó. Después se llegó al acuerdo con respecto a las armas químicas, y ese Occidente que niega y quiere eliminar a Bashar al-Assad lo reconoció porque firmó con él ese acuerdo. Después vino Ginebra 2, y en ese contexto, la oposición, que es la que apoyaba Estados Unidos y sus aliados, fue perdiendo terreno. Debemos recordar que aquí se trató de utilizar los mismos pasos que en Libia, pero no dieron resultado también por la política de Rusia y de China. Entonces, ya a partir del 2014 no podían no se podía derrotar el gobierno, porque hay que tener en cuenta que había una serie de condiciones que he analizado en otras mesas, como las características del ejército, la alianza de las minorías, y entonces de pronto irrumpe el Estado Islámico, Irak y Siria, y se conforma una coalición que no tiene en cuenta el gobierno de ese país y comienza a bombardear en septiembre. Primero empezó en Irak y después en Siria. Y eso ha traído a lo interno, Oliver, que son 4 años de guerra. Desgaste total. Donde además esa alianza que ya ha hecho miles de misiones, ha destruido la infraestructura de ese país. Esa alianza anterior a lo que vamos a analizar ahora. Yo tengo un amigo que me decía, de Raqqa a Palmira, tú vas por el desierto, un dron tiene que ver al Estado Islámico, a las personas que caminan, y llegaron y tomaron ese lugar. Entonces, estamos hablando de un desgaste del ejército, del gobierno, que además relacionó elecciones, de la población. Estamos hablando de 11 millones de personas desplazadas o que están yendo hacia Europa refugiadas. La crisis de los refugiados precisamente está muy relacionada con la situación en Y Siria. se habla de 250.000 muertos. No se sabe la cantidad de muertos. Entonces, indudablemente, ante esta situación, debemos recordar que también en esta mesa se habló de que Al-Assad visitó Moscú y pidió la intervención rusa. De esto se habla mucho, que se iban a entrar por tierra, no creo que lo hagan. De por qué Rusia entró. Sí, hay una alianza que Rusia hereda de la URSS con este gobierno, y además tiene otra relación desde el punto de vista de venta de armamento, de las bases que tiene allí, porque también Rusia actúa como potencia. Rusia es aliada de Siria, cumple ese compromiso. Ante esta situación de desgaste, bueno, ellos mismos lo reconocen, si no fuera por Rusia, también por Irán, por Hezbollah, pues Siria, en la situación en Siria hubiese sido mayor. Y sí. que significa un reto también geopolítico para Rusia, muy cerca. Ahí voy. ¿Qué sucede? Que hay nosotros estamos en un momento de transición intersistémica. Yo lo he dicho varias veces, lo voy a tratar de explicar. Año 91, unipolaridad. En la correlación de fuerza, Estados Unidos hacía lo que quería, pero ya después no. Ya después comienza a surgir el BRICS, China, Rusia, utilizan el veto. Y de pronto, este acontecimiento, Oliver, creo que es definitorio lo que venga después para realmente saber si ya se consolida la multipolaridad o no. Porque Rusia tiene una situación, o sea, hay que analizarlo desde el punto de vista internacional, regional e interno. Lo he ido al revés. Desde el punto de vista internacional, Rusia tiene un problema muy serio. Si hay una situación de mayor inestabilidad en Siria, todo su frontera sur está amenazada por Siria, por lo que pasa en Siria, pero además pierde su base en el Mediterráneo. Y esto es estratégico
porque además Rusia ha tenido toda una serie de sanciones económicas después de lo de Ucrania. Entonces, en este mundo nuestro no se puede desvincular todo. O sea, hay intereses, Rusia tiene intereses nacionales, pero también ha sido, y lo quiero decir, lógica y consecuente en el problema sirio. ¿Qué pasa? Que no es cualquiera quien va a entrar, porque entra Rusia, pero además hay una alianza y están actuando conjuntamente, se me olvida el nombre, un centro de intercambio de información donde participan Irak e Irán, Rusia y Siria, y China, que bueno, las noticias están muy... Tú no sabes bien lo que dice una agencia de prensa, dice otra, pero dicen que pues China también va a participar. Que es muy curioso porque no es habitual en la política exterior de China, o sea, intervenir en conflictos militares. Sí, pero mira, el problema está en la geopolítica que no vamos a explicar aquí porque es Siria. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice que la postura de Obama ha sido ir hacia el este de Asia y dejar Medio Oriente. Yo hablaba con un amigo mío y le decía, mira, yo lo dudo, porque desde el punto de vista geopolítico, el Medio Oriente es esencial para Europa, porque es su flanco sur, para China es su flanco sur, el Islam tiene que ver con Centroasia y con todas las poblaciones de Rusia debajo, pero es esencial para China, porque China tiene un proyecto de ruta de la seda. China compra el petróleo allí, por ahí está el transporte de varios mares, está el canal de Suez. Entonces, a los poderes y a los no poderes les es esencial esta situación. Pero además, hay una alianza importante entre China y Rusia, porque también China tiene contradicciones con Estados Unidos, pero se manifiestan más económicamente. Pero si tú vas al este de Asia, tú vas a ver que hay una mayor presencia de Estados Unidos, que está utilizando otros mecanismos y que China está cercada de bases militares. Entonces, creo que la postura de China y lo que ha expresado también, porque el arreglo es crear una coalición contra el terrorismo donde se agrupe todo el mundo, incluyendo a todos los países. Y por supuesto, China y Rusia, después de Libia, esto es importante, lo quiero destacar, que la agresión a Libia, la situación que ha traído es el referente que tienes para Siria. Y ni China ni Rusia se pueden permitir ese referente por la importancia geoestratégica de esta región para ambos. Ahora, María Elena, en cuanto a resultados y en cuanto a forma, ¿cómo se podría comparar los bombardeos de esta coalición liderada por Rusia y los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos? Bueno, mira, yo estaba viendo las noticias y yo te puedo decir que Estados Unidos lleva más de un año y realmente yo te decía, lo que ha destruido la infraestructura, el Estado Islámico ha seguido ampliándose, porque además, ¿cómo tú vas a combatir a un agresor si no reconoces al gobierno? Rusia en 6 días, yo no pude hacer la cuenta, no tuve tiempo, ha localizado más lugares del Estado Islámico y ha inhabilitado eso. Es más, ya las familias que estaban con el Estado Islámico las están mandando para afuera. Ya hay muchos miembros del Estado Islámico que se están yendo. Ahora, ojo, porque me preguntaba alguien cuando entré, hay mucha desinformación, porque entonces, por ejemplo, Rusia lo que está haciendo es los civiles, está matando civiles. Entonces, hay toda una serie de aspectos que, desde el punto de vista de lo que está haciendo, la forma es la coordinación, este centro que te decía, con estos integrantes. Pero además, lo veíamos en el material que se ponía ahora. Todas las acciones se ponen por televisión. Entonces, ahí vamos a decir que hay una transparencia, porque fíjate, Rusia tiene que ser muy transparente en esto, porque si no, puede ser acusado de agresor. Aquí no hay daños colaterales. Estados Unidos sí tiene daños colaterales. Estados Unidos acaba de masacrar un hospital donde hubo muertos de la Cruz Roja o de Naciones Unidas en Afganistán, y son daños colaterales. Y entonces, no, pero sí, precisamente sobre eso quería mostrar un video, porque no solamente Rusia está enfrentando al Estado Islámico con estos bombardeos, también a una atroz campaña desinformativa. Terrible. Y sobre eso precisamente este video, vamos a verlo y después regresamos con nuestro análisis. This video was reportedly
shot inside a hospital near the Syrian city of Homs. But CNN cannot confirm its authenticity. The man behind the camera blames Russian warplanes for what he calls a massacre. I think you're asking about the possibility that the Russian airstrikes may. I cannot confirm that. Что касается всяких информаций в СМИ по поводу того, что страдает гражданское население, мы к этим информационным атакам готовы. Son solamente algunos ejemplos de esa gran campaña de información contra Siria. ¿Cómo entonces podemos valorar nosotros la reacción de Occidente, de Estados Unidos, de sus aliados europeos? Bueno, yo quiero primero decir algo. Yo quiero decir que ya el primer ministro de Irak dijo que daría la bienvenida a Rusia si comenzaba a combatir contra el Estado Islámico. Esto nos da la medida de la efectividad. Ahora, yo hice un repaso de los dirigentes, de los máximos dirigentes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña. Entonces, fíjate, es de lo más interesante. Hay un rechazo total, pero entonces después dicen, no, pero nosotros podemos llegar a apoyar. Sí, se llega a un arreglo político y de transición y se va a Bachar. Fíjate. Entonces, indudablemente, esto es lo primero. Bachar tiene que irse. Ah, pero fíjate, están bombardeando, disculpen, a fuerzas de la oposición moderada, incluyendo al Nusra. Ahora, al Nusra no es terrorista, ¿qué te parece? Es el Estado Islámico nada más. Al Nusra es Al Qaeda, pero no es terrorista. Entonces, ¿cómo van a bombardear al Nusra? Fíjate qué interesante, Oliver. Bueno, los ministros, los presidentes, yo quería decir algunas cosas, no de todo, pero sí quería decir, por ejemplo, algo que dijo Kerry. Dice Kerry que el Estado Islámico no podrá ser vencido si al-Assad permanece en el poder. O sea, no, fíjate, Siria, el gobierno legítimo con Rusia, no, él no puede estar en el poder. Entonces después hubo creo que fue Obama quien dijo Estados Unidos está dispuesto a aprobar los ataques rusos en Siria si son realmente contra el Estado Islámico. O sea, Estados Unidos tiene que aprobarlo, porque él tiene un mandato divino para aprobar también las guerras y todo. Ahora fíjate, hay una recurrencia, no lo voy a decir por personal, sino lo voy a decir por aspectos. Todos los presidentes han dicho que van a apoyar posiblemente la coalición si Rusia no sigue cometiendo asesinatos a civiles, que además lo han dicho todos los presidentes en lo que han planteado. O sea, ese es lo primero. O sea, estamos claros en que esto está empezando, esto va a continuar. Segundo, que aunque se plantean por algunos artículos que se ha aceptado Bachar al-Assad, para nada. Se habla de una transición política y que Bachar después salga. Tercero, que Rusia está bombardeando no solo al Estado Islámico, sino a otros opositores del gobierno. Ahora, dentro de todo esto quiero destacar la postura de Israel, que por cierto comenzó a dispararle de nuevo a Gaza. Netanyahu dijo que Israel evitará conflictos con Rusia siempre y cuando se mantenga en Siria. Esto es interesante porque también de la región ha habido otros que no tienen nada que ver con Israel, que han estado de acuerdo, más allá de los que dije, o sea, Irán, Irak, está Egipto, de lo más interesante, porque Rusia antes de esto fue por algunos países, no, pero Arabia Saudita plantea que no, que hay que ir a una guerra contra el Saddam. Pero en el caso de Israel, Netanyahu hizo esta declaración. Debemos recordar que Putin y él conversaron, y esto no sé hasta qué punto Israel un poco quiere hacer como Poncio Pilato, lavarse las manos, porque sabemos la relación que tiene con estos grupos terroristas. Pero de forma general, creo que hay una estrategia completa, muy despectiva en ocasiones, que trata de manipular la información como hemos visto, y por ejemplo, dice Cameron que la intervención de Rusia fortalece al verdugo Assad.
la Merkel plantea que los bombardeos están de acuerdo solo si son contra el Estado Islámico. Eso es la repetición. Esos son los tres elementos. Sí, hay coincidencia. Ahora, es la misma línea acusar de que no va contra el Estado Islámico que Bashar tiene que irse y sí, sobre todo los bombardeos al Estado Islámico. Seguridad para establecer una resolución sobre la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. Ahora, Rusia entró, hay resultados evidentes, se publican en los medios rusos, hoy se destruyeron 2 objetivos del Estado Islámico, publican los videos, le cortaron incluso el suministro de armas al Estado Islámico este domingo. Ahora, nos podemos preguntar, ¿está a la vista ya la solución del conflicto? Bueno, mira. ¿Se asoma la paz en Siria? Vuelvo a que el conflicto es más que eso. Yo le decía hoy, yo hablaba con Casares. Bueno, por lo menos el Estado Islámico. Es un desafío al liderazgo de Estados Unidos. Podemos decir, yo hacía 2 escenarios, Oliver. O sea, esto es un primer paso en la revisión de las relaciones internacionales. Se irá a Estados Unidos y irá a mecanismos económicos para contrarrestarlo. O Rusia podrá detener al Estado Islámico, pero Rusia no se puede mantener eternamente en Siria. Y yo pensaba en esto cuando tú me decías, bueno, vamos a ver esta situación. Yo hacía, a partir de, sobre todo de Occidente, lo que quiere, yo decía, bueno, hay 2 escenarios. Fin de la guerra. Sí puede tener, pero fin de la guerra si Occidente dice que no puede agredir a los demás. Desde el punto de vista interno, porque además voy a decir algo que a veces la equivocación puede traer. Yo considero que puede retornar la estabilidad al país, pero no creo que no sea de nuevo recurrente otro pretexto para iniciar acciones de inestabilidad, porque simplemente no quieren una Siria fuerte. Ya esto ni lo con voy a Bashar hablar. al-Assad. Ni con Bashar al-Assad, porque mira, Bashar al-Assad, vamos a decir que es un símbolo de lo que ha sido ese país durante muchos años. Y entonces, el arco famoso Shia, del que yo he hablado aquí muchas veces, pues sí se fortalecería muchísimo. Y esta alianza entre Irán, Irak, Siria y Líbano, pues frente a las otras monarquías en el plano regional no es aceptado. Porque hasta las monarquías hablan de democracia en Siria. Si no fuera tan ridículo, si no fuera tan terrible, lo podríamos catalogar de ridículo si son monarcas. Entonces están exigiendo eso. Pero de forma general yo pienso que la integridad siria, Rusia la está tratando de salvar. Pero no dudo que eventualmente vuelvan acciones de inestabilidad de una oposición alimentada desde fuera y países que tienen fronteras que las están ocupando. No puedo dejar de decir que estamos ante un momento muy peligroso, porque en una guerra también hay equivocaciones y con esto sé que tengo que cerrar porque me he pasado. ¿Qué pasa si un piloto se equivoca? Porque ya también las acciones de la coalición que dirige Estados Unidos están actuando. Entonces, Oliver, creo que es un momento muy delicado, que los políticos a nivel internacional tienen que estar muy claros y que es muy difícil, sobre todo en este caso para Estados Unidos, la situación que se está dando y cómo va a implicar o influir en las elecciones. Pero sí es un momento definitorio en las relaciones internacionales a nivel regional y creo que para la humanidad. Es un proceso que está en desarrollo y nosotros, bueno, seguiremos analizándolo acá en nuestra mesa redonda. Esa es nuestra función. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en la tarde. Este martes, en la mesa redonda, Estados Unidos, violencia, armas y elecciones en debate. El polémico debate en la sociedad norteamericana sobre el control de armas, acentuado tras un nuevo episodio de violencia en una universidad de ese país y la marcha de la campaña electoral para las primarias partidistas demócrata y republicano, centrará la atención de la mesa redonda de este martes, la cual será transmitida por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, a las 7 pasado meridiano.
El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y bien nos viene este anuncio de la mesa redonda sobre Estados Unidos, porque precisamente ese es el tema que nos trae hoy el periodista Reinaldo Taladriz en la sección La Esquina. Algunos detalles poco conocidos, poco publicados en la prensa internacional, en la gran prensa, sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre el proceso eleccionario en Estados Unidos. Así que muy buenas tardes, Taladriz. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Esquina. Hoy les traigo un tema que lo habíamos preparado para la esquina final de aquella serie, recuerdan que hicimos de cómo están, quiénes son los candidatos republicanos, quiénes son los demócratas, cómo está la cosa, y esta era una final donde íbamos a concentrarnos en tres aspectos que les sugerimos, nosotros consideramos que son esenciales, que usted no debe nunca dejar de tener en cuenta si analiza un proceso electoral en los Estados Unidos. Había pasado un poco de tiempo y yo a lo mejor pensé, bueno, quizás no interese, pero me siguen preguntando, ¿y cómo está Hillary? Y el tipo y Trump, me dice alguna gente que no se recuerda el nombre, etcétera, me dice, ¿cómo está? Y esto, y el interés sigue. Quiero además agregar aquí que considero que la cobertura mediática que está teniendo el proceso electoral de los Estados Unidos en esta fase que se encuentra, pocas veces se ha visto que yo recuerde. O sea, no han ni siquiera empezado las primarias y el nivel de cobertura es muy alto comparado con otras ocasiones. Razón de más para que el tema siga estando vigente en todos los medios, incluso fuera de Estados Unidos. Considerando esto, le pregunté a Oliver qué pensaba, me dijo que cómo no, que por qué no lo tocábamos, y aquí se los traemos. Tres aspectos que usted nunca debe olvidar a la hora de analizar procesos electorales en los Estados Unidos. Número uno, el dinero. Por dos razones. Una, si no hay dinero, usted no puede hacer política. Por una razón muy sencilla. Para hacer política, usted tiene que tener local de campaña en los 50 estados. Los locales cuestan el alquiler, cuesta la electricidad, cuesta lo que come la gente que está ahí. Es verdad que hay voluntarios en muchos lugares de algunas campañas, pero también hay otros en que no hay voluntarios. Pero también entonces hay que pagar las encuestas. Pero además de eso hay que pagar el transporte para moverse de un estado a otro. Y hay que pagar el alojamiento y comida cuando usted se mueve de un estado a otro. Pero además de eso, y lo más importante, es que hay que pagar la publicidad en prensa escrita, en radio y en televisión. Sin eso tampoco hay campaña. Y eso cuesta muy caro. Las grandes televisoras hacen zafra durante los procesos electorales. O sea, están de fiesta con lo que reciben. Entonces, si usted no tiene dinero, no puede hacer nada de eso. Y si no hace nada de eso, no puede hacer política como está concebido el sistema en los Estados Unidos. Y dentro del tema del dinero viene un segundo subtema, que es que ¿quién da el dinero? Es cierto que hay una parte, y es una parte, yo diría, respetable de dinero, y de personas que honestamente, humildemente donan 50, 100 dólares por un candidato. Son gente que hace donaciones individuales porque creen que ese candidato va a cumplir sus expectativas. Generalmente ese tipo de donación va a candidatos que se asocian con el cambio, con cambiar el estado de las cosas, etc. Ahora, la mayor parte del dinero no viene de ahí. La mayor parte del dinero viene de las grandes corporaciones que controlan el país y son las que pagan casi todo eso. Pagan no, invierten. Esa es la palabra que ustedes deben tener en cuenta. ¿Por qué invierten y no pagan? Sí, de hecho pagan, pero están haciendo una inversión y a veces invierten en candidatos de los dos partidos. A veces invierten en varios candidatos de los dos partidos para que cualquiera que sea el que gane, de acuerdo a la información que ellos tienen, una vez que llegue al gobierno, complazca, satisfaga los intereses de los que pagaron la campaña. Por eso yo le llamo inversión y no donación o pagar. Es más apropiado. Entonces, sin dinero
no puede entender lo que pasa. Sin dinero no puede haber política. Así que ese es un primer tema. El segundo tema que les traíamos, yo le puse un nombre genérico, la decepción creciente. Esto es clave, se ha convertido en clave para entender lo que está pasando. Yo les preparé una tablita para que entiendan qué es la decepción creciente. Ahí está en pantalla. Mire, hoy, esto es sacado de ayer, las dos cámaras del Congreso, Cámara de Representantes y Senado, cuando le preguntan a la población americana, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de la Cámara y del Senado, de las dos juntas? Miren los números que da. Desaprueba el trabajo del Congreso de los Estados Unidos el 76,2% de los norteamericanos. No está satisfecho, desaprueba. Y esa decepción se transforma en cosas concretas a la hora de votar. ¿Cómo? Véanlo en pantalla. En Estados Unidos, esta es la media. Puede que en algún momento llegue a 51, puede que baje a 49, pero se mueve alrededor del 50%. Yo diría que más de la mitad de los estadounidenses no vota, no participa, y eso tiene que ver con esa decepción creciente que les mencionaba. Ahora, hay formas también, yo diría, usted puede pensar que son simpáticas, que son agradables, pero para alguna gente son dramáticas, en las que se manifiesta esta decepción. Y les voy a poner un ejemplo, vamos a ver esta tabla. Mire, en un sondeo electoral que se hizo en Carolina del Norte, Donald Trump, si fueran las presidenciales, le ganaba por 2 puntos a Hillary Clinton. Esto puede cambiar, pero eso no es lo interesante. Con un 9% de los votos del electorado aparece un candidato independiente que se autotitula como These Nuts. Y cuando hicieron esa misma encuesta en Minnesota, este candidato, que nadie sabía quién era, These Nuts, alcanzó el 8%. Y cuando lo hicieron en Iowa, alcanzó el 7%. ¿De qué se trata? Bueno, un candidato independiente, sí, un candidato independiente. En Estados Unidos cualquiera puede registrarse o tratar de registrarse. Creo que basta con pertenecer a la raza humana, creo que dice, y tener al menos 35 años. Pero bien, vamos a ver esta otra tabla para que tengan una idea. Actualmente hay más de 500 solicitudes en las boletas, que incluyen fíjense, algunos candidatos. Buddy es un gato, lo inscribieron como candidato, es el gato de un adolescente demócrata y que se llama Buddy. Inscribieron a Buddy el gato como candidato, inscribieron un partido, o lo tratan de inscribir, no va a terminar en la boleta, que se llama a sí mismo Las Nalgas Voluptuosas de Sydney. Hay solicitudes, se hacen solicitudes con firma para inscribirlo. ¿Qué quiere decir esto para muchos? Que la decepción se transforma en rechazo, el rechazo se transforma hasta en cierto relajo. Es la palabra más criolla, más usada, que mejor podemos entender. Ahora, ¿qué pasó con este candidato These Nuts, que no se conocía, que la gente no sabía quién era? Bueno, se empezó a investigar y al fin la revista Rolling Stone encontró quién era. These Nuts es el equivalente a veces en jerga de hip hop y eso, de estos locos. These Nuts, estos locos es lo que quiere decir. Y por fin encontraron al adolescente de 15 años, es un adolescente de 15 años que ha logrado, ahí está, se llama Brady Olson, tiene 15 años, vive en Iowa y va al instituto, o sea, preuniversitario. En la web de su partido apoya el matrimonio gay, está en contra de la inmigración ilegal y a favor de las energías renovables. Dice que en la única entrevista que ha dado hasta el momento, vamos a terminar de ver esto, a ver si lo podemos terminar de ver, en la única entrevista que ha dado hasta el momento, afirma haberse presentado por estar cansado del bipartidismo y frustrado con los portavoces. Está a favor de Bernie Sanders, el demócrata, y continuará con su candidatura hasta que América quiera, dijo en la única entrevista. Rolling Stone, la publicación lo localizó. ¿Qué quiere decir esto? Que este muchacho, quizás como un chiste, se inscribió y vean, ha logrado sacar 7 y 8% en este momento en encuestas en algunos estados. Por supuesto que él no va a quedar en la boleta electoral, por supuesto que en noviembre del año que viene él no va a estar, pero ¿y si estuviera? Y si se diera un caso de esto y sacara un 10%, miren cómo está sacando cerca del 10% en distintos estados, una gente que ni lo conoce, que se hace llamar como These Nuts. Esto nos da una idea. Repito, para entrar a una boleta tampoco es tan fácil, hace falta en otras cosas, pero se puede. Entonces, estos 3 temas, yo les pido
que en cualquier análisis que hagan, cuando me pregunten cómo va Hillary, cómo va Trump, cómo va el otro, cuando lo pregunten, tengan en cuenta estas cosas, porque estas cosas no es que sean importantes, son decisivas a la hora de analizarlo. Así que con esta última aproximación al proceso electoral, terminamos estas tres esquinas, que las dividimos en dos partes en el tiempo, pero creo que son útiles para ustedes. Espero haber cumplido algunas peticiones y termino esta esquina y regreso con Oliver a la mesa. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la Segunda Guerra Mundial, primer capítulo de la serie, la historia no contada de los Estados Unidos. ¿Ganó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial? ¿Es mito o realidad? El cineasta Oliver Stone mira críticamente la historia oficial de Estados Unidos y lo que cuenta sobre el desarrollo de la Segunda Conflagración Mundial, con imágenes inéditas o poco conocidas de aquella época histórica de la primera mitad del siglo XX. Véalo el miércoles en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, vamos ya al tercer tema de nuestra mesa redonda. Vieron algunas imágenes de las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el pasado 27 de septiembre en Cataluña y es buena, yo creo, la oportunidad para analizar qué pasa entonces con la opción soberanista en esa región. Para eso tengo conmigo al doctor Leider Rodríguez Hernández, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, otro de nuestros panelistas habituales, a quienes damos las muy buenas tardes, pero vamos a comenzar, Leider, con un reportaje precisamente sobre qué pasó ese día y de regreso comenzamos nuestro análisis. Distintas opciones sobre la mesa y de fondo una pregunta, sí o no a la independencia de Cataluña. Yo he votado por una independencia para nosotros, para una mejora para el país, para los míos y para mis descendientes. Haya el resultado que haya, la unidad de España seguirá siendo, Eso está clarísimo, En vez de prohibir que se expresen o prohibir que la independencia, si de verdad para el gobierno español es importante Cataluña, pues ofrecer como un plan, ofrecer algo. Optamos por la independencia por una cuestión simplemente de dignidad. Ya nos han humillado demasiado para continuar bajo esta situación. Espero que haya una fuerte subida de participación. Me gustaría realmente porque eso supondría pues que los catalanes hemos decidido salir más a las urnas a votar. Todo el mundo es consciente de que nos jugamos mucho. Y cuanto mayor sea la participación de la ciudadanía, más legitimadas estarán las fuerzas políticas. La jornada ha transcurrido tranquila, más allá de algún momento de tensión en la votación del presidente Mas, con proclamas favorables a la unidad de España entre gritos de independencia. Del nerviosismo se ha pasado a la euforia en la candidatura Juntos por el Sí, con la confirmación de su victoria. Hemos ganado y esto nos da una enorme fuerza y una gran legitimidad para tirar adelante este proyecto. Como segunda fuerza ha quedado Ciudadanos con 25 escaños por delante de los socialistas, la coalición Catalunya Si Se Puede y el Partido Popular, que ha quedado en último lugar. Bueno, ¿cómo queda entonces la opción soberanista, Leider, después de estas elecciones? ¿Cómo se pueden leer esos resultados? Sí, lo primero que quiero decir, Oliver, buenas noches, y también a los televidentes, es que estamos hablando de un conflicto histórico, un conflicto territorial, político, institucional, que tiene una raíz profunda también cultural. Pero para poder comprender que no es un fenómeno solo resultado de una elección del pasado 27 de septiembre, sino que en realidad, como se expresaba en el material, estamos en una situación en Cataluña en que el 48% de la población quiere separarse del Estado español. A pesar de todas las presiones mediáticas, a pesar de toda la campaña. Las presiones mediáticas, las presiones mediáticas esconden también otros fenómenos de carácter económico, político, sociales, que tienen que ver con la propia crisis económica y social de Europa en los últimos años. Pero lo cierto es que la sociedad catalana hoy está más fragmentada, más dividida en el aspecto político, social y también lingüístico. Están los catalanes parlantes, ¿no?
Ellos han votado casi el 85% a favor de la plataforma soberanista, independentista, también otros le llaman secesionista. Y están los castellanos parlantes que han votado a los partidos no independentistas, no soberanistas, casi en la misma proporción. Se acrecienta la división social, la división también política y económica, porque los soberanistas se sienten descontentos porque ellos aportan desde el punto de vista económico una importante suma al Producto Interno Bruto de España, sin embargo no reciben en la misma dimensión del Estado español. Es una de las provincias, de las regiones más ricas de España. Sí, ¿no? históricamente Cataluña ha sido una región muy desarrollada desde el punto de vista industrial, con grandes avances también tecnológicos, científicos, aplicados también al desarrollo industrial. Tiene una agricultura intensiva también con desarrollos aplicados desde la ciencia y la tecnología muy importante, y tiene una posición en el mapa europeo estratégica, porque tiene accesos muy importantes a los estados del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, bueno, con todos sus recursos. Y vemos en el mapa, y también tiene acceso a la Europa continental a través de los Pirineos. La frontera entre España y Francia. Y Francia, ¿no? Los Pirineos españoles y franceses por el norte, y tiene un acceso también muy importante a la Europa continental. Bueno, las zonas más y con menos desempleo son las que han votado por el independentismo, por la plataforma soberanista. Hay un paso de avance en esta vieja reivindicación soberanista, independentista, porque históricamente, sociológicamente, solo el 20 o el 30% de la población de Cataluña se expresaba a favor de la independencia. Y ahora tenemos que es un 48% prácticamente de la población, por lo que creo que sí que hay una progresión en la vía, en la ruta hacia una posible separación del Estado-Nación español. ¿Y ahora cómo queda esa, vamos a decir, hoja de ruta, no sé, sí, por decirle, que propone el MAS y bueno, otras fuerzas políticas? ¿Es más viable ahora después de estos resultados? En realidad, en la campaña electoral se ha planteado ya una ruta. Hay una ruta acordada por los partidos políticos en el poder, el partido de Artur Mas, que es un partido que representa los intereses de la burguesía. Sí, es de derecha, de derecha, un partido claro, nacionalista de derecha muy importante, que tiene objetivos de clase muy bien definidos en su programa. Él ha creado una plataforma en Juntos por el Sí, que conforman a dos partidos, Convergencia Democrática y Esquerra Republicana de Cataluña. Para lograr los 68 escaños que necesita en el Parlamento, ahora ha hecho alianza con un partido anticapitalista, ¿no? Que es el Partido de la Unidad Popular en Cataluña. Es decir, hay partidos de izquierda que optan por la independencia y hay partidos de derecha también que optan por la independencia. Va más allá de las divisiones derecha-izquierda. ¿No? Hay tendencias contradictorias, hay contradicciones. Artur Mas y su partido han capitalizado el sentimiento nacionalista, independentista, mayoritario de la población en un contexto de crisis económica y social de España, y al mismo tiempo está capitalizando, logrando a su favor las divisiones que existen dentro de la izquierda y la falta de alternativa de la izquierda para enfrentar los procesos y la propia crisis económica y social que afecta a España. La hoja de ruta cuenta de 18 meses para lograr la declaración de independencia de Cataluña, del Estado-Nación español. El primer paso sería el de decretar el proceso de independencia en el Parlamento de Cataluña, que es un parlamento que hay que decir que goza ya de autonomía, porque ya Cataluña tiene cierta autonomía desde el punto de vista político, cultural y en el Parlamento regional. Crear un gobierno de concentración, ellos le llaman un gobierno de concentración a crear las estructuras del Estado catalán. Después vendría la proclamación de la secesión y la desconexión del orden jurídico, político y estatal de España, hacer un proceso hacia una constituyente, crear una nueva constitución y las elecciones constituyentes. Pero ahí está el problema con el partido anticapitalista,
porque el partido anticapitalista no quiere que Artur Mas, por haber aplicado una política neoliberal severa, de ajuste estructural en Cataluña, sea de nuevo el presidente de esa región autónoma. Bueno, esos son, hemos analizado como que la parte de los independentistas, ¿no? Sí. De la opción independentista. Vamos entonces a analizar qué dicen los poderes de España, los partidos tradicionales en España, pero antes vamos a conocer un poco más de Cataluña. Vimos un mapa, pero bueno, eso no es suficiente. Vamos a ver geográficamente ubicar a esta región. Conocida mundialmente por contar con uno de los mejores clubes de la historia del fútbol, Cataluña es una comunidad autónoma española situada al nordeste de la península ibérica. Este territorio ocupa unos 32.000 kilómetros cuadrados, limítrofes en su porción norte con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo, al sur con la Comunidad Valenciana y al oeste con Aragón. Más de 7 millones de personas residen en sus 4 provincias, aunque la mayoría de la población prefiere el ámbito metropolitano de Barcelona para vivir. Aunque el catalán es su lengua propia, todos sus habitantes hablan y entienden perfectamente el castellano. Cataluña es una tierra de cultura mediterránea que, aunque forjó su personalidad histórica en la Edad Media, su origen se remonta a tiempos prehistóricos. Esta comunidad autónoma es una región de tradición industrial que, junto al turismo y los servicios, son los principales sectores económicos, siendo el territorio que más aporta al total del PIB de España. Cataluña presenta un clima templado y un régimen hidrográfico contrastado, desde los ríos de montañas que atraviesan estrechas gargantas a la violencia de las ramblas costeras o el plácido discurrir del tramo final del río Ebro. Sus pueblos y ciudades de tan rico patrimonio cultural y una de las mejores infraestructuras de todo el país son alicientes suficientes para viajar a la zona. Bellísima Cataluña, sin duda, y Oscar Figueredo, a quien conocemos cariñosamente como Oscarito, parte ya periodista de la Mesa Redonda, decía en esta geográfica un elemento importante que mencionabas, Leyde, con anterioridad, es la región que más aporta al Producto Interno Bruto de España, y por eso te pregunto, los partidos tradicionales, las fuerzas españolas, el PP, el Partido Popular que está en el gobierno, el PSOE, ¿cómo han reaccionado ante estas elecciones y, bueno, ante la opción independentista? Tú me hablabas un momentico antes de la pregunta del PIB de Cataluña. Sí, exacto. Imagínate que el PIB de Cataluña tiene el mismo nivel del PIB de Grecia, de Portugal, teniendo menos población. Eso te puede dar una medida del peso económico que tiene Cataluña dentro de España, incluso dentro de la propia ¿Y por qué no la quieren dejar Unión Europea? Sí. Bueno, las fuerzas políticas, tanto el Partido Popular como el PSOE, se han opuesto totalmente desde antes de la elección a la eventual separación de Cataluña. Ellos consideran desde el artículo 2 de la Constitución española que es una región autónoma, autonómica o autónoma, que no es una nación. Por lo tanto, está el conflicto que para Cataluña es una nación, ellos son una nación por su historia, por su cultura, por su identidad lingüística y psicología social, mientras que para el Estado español y sus partidos políticos tradicionales no puede ser más que una región autónoma. Entonces, para los que han votado por la independencia de Cataluña, se está violando un derecho fundamental de autodeterminación del pueblo catalán. Se ha creado un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional, creado por los partidos dominantes actualmente en España, para llevar a los tribunales tribunales a este proceso, pero sobre todo a Artur Mas, que consideran que está violando la ley actual dentro del Estado español, y de ocurrir una eventual declaración de independencia unilateral, el presidente de Cataluña actual sería procesado por ese tribunal que ellos consideran
constitucional. Esta es la principal reacción de los partidos políticos tradicionales de España en un contexto en que las elecciones de Cataluña han sido un avance del descalabro que le espera al Partido Popular en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre en España. Solamente te puedo decir que en Cataluña el PP perdió 8 diputados y se convirtió ya como en la cuarta, quinta fuerza política en Cataluña, y el PSOE alcanzó el tercer lugar en estas elecciones regionales. Por lo tanto, estamos ante un verdadero deterioro del bipartidismo y de los partidos políticos tradicionales en España. Hablabas del Tribunal Constitucional, pero también desde el punto de vista mediático, la campaña de miedo es tremenda. Cuestiones, por ejemplo, de si Cataluña tendrá derecho a permanecer en la zona euro, hasta, por ejemplo, en el tema del deporte, si el Barça podrá seguir en la Liga Española, cosas así. Es decir, hay una campaña fuerte en contra. Sí, hay una campaña fuerte en contra porque el independentismo es una vía para enfrentarse también al Partido Popular y su política neoliberal, que es lo que esconde la prensa y esconde también mediáticamente en torno a todas estas cuestiones la fuerte lucha de clase y política que hay entre partidos emergentes dentro de España, como Podemos, Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos, que se ubicó como la segunda fuerza política en Cataluña. Podemos bajó un poco más y hay un rechazo al gobierno del PP. Yo creo que no ha ocurrido un voto favorable a Artur Mas, sino más bien un rechazo a los partidos políticos tradicionales, a la política neoliberal, tanto puesto en práctica desde el centro de España por el PP como por Artur Mas en Cataluña. Ahora, mi pregunta sería, ¿podría existir un Estado español plurinacional? Bueno, en América Latina tenemos ya a Bolivia. A Bolivia, que sí ha desarrollado y tiene experiencia en permitir ciertas autonomías y la edificación de un Estado plurinacional. A eso se va a tener que enfrentar también España, porque hay fuerzas políticas emergentes que exigen la posibilidad de un Estado plurinacional donde se reconozcan derechos y donde determinadas autonomías tengan mayor soberanía sobre su presupuesto, la política financiera, sobre la autonomía económica y fiscal. Y en los pocos minutos que nos quedan, 3 minutos nada más, hay que utilizar menos. Sí. Para Europa también es un desafío. Para Europa es un desafío muy grande porque sabemos que en otros estados, viejos estados-nación, hay también separatismo, secesionismo, etcétera. Pero la Unión Europea ha dicho que esto es un problema interno del Estado español que debe resolverse allí. No creo que de inmediato surja un Estado independiente en Europa o dentro de la Unión Europea. No estamos en el momento de las independencias de las repúblicas bálticas, del este de Europa. Es un caso muy excepcional, muy singular, el de Cataluña. Lo más seguro es que se abra un periodo de negociaciones, tanto internas como externas, en el escenario europeo para enfrentar el reto de los soberanistas, los independentistas de Cataluña, para buscar una solución política. Yo pienso que eso sería lo más inteligente en un contexto en que hay un fuerte cuestionamiento a los pilares fundamentales de la Unión Europea, como es el euro y como es también la libre circulación de personas, el libre flujo y el libre movimiento de ciudadanos dentro de la Unión Europea. Todo esto está en crisis por la crisis de la deuda soberana de Grecia y por la crisis también de los refugiados, y me inclino más favorablemente a una búsqueda más inteligente de una solución política negociada en medio de las graves crisis de alta intensidad que afectan a la Unión Europea y que la debilitan también como un actor internacional importante. No, y también otras iniciativas separatistas también que hay en Europa. Podría ser, sí, no sé, un ejemplo, quizás un impulso, ¿no?, para estos proyectos. Bueno, muchas gracias al doctor Leide por haber estado con nosotros en esta tarde-noche analizando un tema muy importante que a veces lo vemos como un problema muy nacional, muy local, pero en un mundo tan globalizado y tan interconectado como hoy ya vemos, y creo que quedó claro en nuestra última parte,
que tiene un impacto regional tremendo y un impacto internacional. Nos vamos entonces con nuestras imágenes del día. Hoy se dio a conocer, se conoció, fue noticia quiénes fueron los merecedores del Premio Nobel de Medicina. Esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo y también, bueno, nos vemos en una próxima mesa redonda.